Luis Alberto Quevedo, Ignacio Ramírez. El auge de los medios de comunicación reconfiguró el espacio público, hasta entonces centrado en las calles y las plazas. Sin embargo, conviene poner en cuestión la idea de que la mediatización de la política generó un ciudadano apático y distante de los asuntos públicos que, por el contrario, se muestra alerta y desconfiado de todo poder. Política y espacio público a 2 meses de las elecciones. Entre plazas y pantallas. Hace ya varias décadas que vivimos la desarticulación del espacio público clásico, el de la calle y la plaza como lugares privilegiados tanto de la palabra como de la acción política. Si en los primeros tramos de la modernidad se tejiendo en cafés y salones un espacio público, las necesidades privadas debían ser de haz en la puerta de entrada, espacio público GES, lo bautizó Jürgen Habermas. La calle y plaza fueron la vidriera de los procesos de democratización, ampliación de la ciudadanía política y social de los siglos XIX y XX, apalancados intensos ciclos de movilización y protesta. En un primer momento espacio público equivalía a público ilustrado, para luego vincularse con la volcánica irrupción de las masas que estaban en la calle. De este modo, la calle y la plaza se convirtieron en escenarios de la política en los que muchos actores encontraron un lugar, donde edificar su discurso, su legitimidad y conquistar su lugar. Estoy en la plaza, por lo tanto cuento y tengo algo para contar, era el subtexto de esta presencia. En la década de los 90, sin embargo, se produce un cambio. El centro de gravedad del espacio público se desliza hacia las pantallas de la televisión. La política ya no se presenta en la plaza, sino que se representa, mediante dispositivos narrativos nuevos, a través de los medios. Giovanni Sartori lo denominó videopolítica y así quedó inscrito en los debates académicos y políticos. Se había creado un nuevo modo de construir legitimidad, un nuevo modo de aparición pública de quienes competían en la escena política. Más allá de sus románticas exageraciones, toda política pasada fue mejor, el planteo contenía un dato irrefutable. El espacio público se había ampliado y complejizado, alterando sus gestos y lenguajes. En la videopolítica el discurso y la imagen de los hombres públicos quedaban regidos por la lógica de los medios de comunicación, cuyo registro más eficaz era el entretenimiento. Comunico, luego existo, nueva ley de hierro de la arena política. Este complejo fenómeno no implicaba solamente el pasaje de los políticos a las pantallas, sino que estuvo acompañado por un fenómeno complementario. También en los 90, la protesta social comenzó a retomar la calle como forma de ganar un lugar en las pantallas. En otras palabras, buena parte de la participación se produce a través de la presencia en la calle, pero en un marco en el que la acción colectiva, dotada de creciente reflexividad, se diseña en función de la visibilidad mediática que debe suscitar. Crecía, también aquí, la importancia del formato. Los medios de comunicación retenían, o pretendían retener, la capacidad de visibilizar o no a quienes se expresaban en la calle, regulando los grados de legitimidad e impacto que la protesta social sería capaz de conseguir. Metamorfosis. Esta experiencia histórica de reconfiguración del espacio público fue diagnosticada de muchas formas, pero fue el politólogo francés Bernard Manin también la bautizó como una metamorfosis, expresión que evoca una deformación kafkiana, de propia democracia. Lo que estamos viviendo, dice Manin, es el tránsito de la democracia de partidos a la democracia de audiencias. En líneas generales, el enfoque transpiraba cierta nostalgia de la política ordenada por los partidos y contenía una posición crítica ante una política degradada o que, al menos, se percibía despojada de sus rasgos más esenciales. El voto, por ejemplo, ya no estaría motivado por convicciones ideológicas y procedencias de clase, sino más bien por la imagen manufacturada de los candidatos. Bajo este retrato, la discursividad política cambiaba la pasión por seducción, argumentación por imágenes, identificación por efectos e historia por fotografías. En esta misma dirección, se generalizaron las analogías entre política y consumo, asimilando a las ideologías políticas con los envoltorios imaginarios que fetichizan a los productos a través del marketing. El nuevo paisaje generaba posibilidades inquietantes. El ciudadano se había convertido en un consumidor, los candidatos en productos y los programas en marcas. El pesimismo configuró un distanciamiento cínico, que encontró una expresión más acentuada en la figura del simulacro. De acuerdo a esta visión,
la pelea política pasó al show, guionado y desplegado para el consumo de ciudadanos ingenuos y pasivos. Los ciudadanos, desde esta perspectiva que remitían a Jean Baudrillard, serían como el protagonista de The Truman Show, quien vive su vida ignorando que se trata de un montaje, una especie de platonismo posmoderno, nada es real, o en todo caso la realidad se gestiona y construye como una ficción. Esta devaluación de la política se enmarcó en una transformación de los modos de seducción del capitalismo. En el siglo XXI se impone un capitalismo de emoción, como ha señalado el pensador coreano Jung Se-chul Ahn, que se vincula directamente con la actividad económica. El régimen neoliberal utiliza las emociones como recursos para incrementar la productividad y el rendimiento, pero también para transformar al mercado en una escena de sentimiento. Y esa escena de consumo, promete el capitalismo, habilita el libre despliegue y deja personalidad. Ser libre significaría dar paso a las emociones. Pues bien, este modelo de consumidor ciudadano ingresa en la política a través de los medios audiovisuales que tienen, ante todo, un pacto con la emoción. La televisión y las redes sociales se manejan con una gramática de la emoción y apelan a una subjetividad política según la cual el ciudadano debe liberarse de las ideologías y conectarse con los afectos, cambiar adhesión por empatía y entregarse definitivamente a sus emociones. Descartes apasionado: siento, luego existo. Estado y medios. Este conjunto de transformaciones que vivió y vive la política, centralidad de los medios y nuevas formas de vinculación con lo público, le impusieron también al Estado un nuevo desafío, ya que buena parte de la legitimidad de sus políticas públicas comenzó a dirimirse en el espacio mediático. En este nuevo ecosistema, los medios de comunicación no figuran solamente como escenario de los temas de la política, sino que también se constituyen en actores de estos procesos. Esto es, los medios de comunicación, lejos de reducirse a reflectores que alumbran las distintas posiciones políticas e intereses que surgen en una sociedad, forman parte del juego. En consecuencia, sus encuadres de la realidad están teñidos por intereses políticos y económicos. Desde 2009 en Argentina y desde 2013 en Ecuador y en otros países de la región, este fenómeno adquirió mayor intensidad a partir de la decisión de los grupos mediáticos más concentrados de iniciar una batalla política, simbólica y legal contra los gobiernos constitucionales que impulsaron un nuevo marco regulatorio para los servicios de comunicación audiovisual. Tal enfrentamiento no obedeció exclusivamente al intento por defender posiciones dominantes. La novedad residía en la aparición desde el Estado de un discurso que ponía al desnudo el papel político que juegan los medios en América Latina. La batalla por el poder simbólico, capacidad de definir situaciones, instalar significados y operar sobre el sentido común, entre los gobiernos y los principales holdings de comunicación se convirtió en una batalla a cielo abierto. Los procesos reseñados más arriba han confluido en un nuevo régimen de visibilidad de lo social, donde los medios son escenarios, actores y patobicas de la visibilidad. No obstante, su poder empezó a mostrar fisuras, dada la creciente desconfianza hacia la idea de neutralidad y objetividad que erosionó el contrato de lectura, en el que descansaba su gravitación cognitiva. Este nuevo panorama impone un desafío central, concerniente a detectar y comprender los modos en que la sociedad se expresa en el espacio público mediático. Asimismo, las dirigencias políticas necesitan ingresar con nuevos discursos, tendiendo innovadores puentes con la sociedad, con el objeto de preservar el lazo de confianza y credibilidad que exige la política pública cuando se conecta con la sociedad. El panorama se completa con una tendencia adicional. A los nuevos vínculos y tensiones entre Estado y medios se añaden los fenómenos de desconfianza y sed participativa que se observan en la ciudadanía. En este entorno, los políticos necesitan imperiosamente un bien cada vez más escaso legitimar su palabra y sus acciones ante ciudadanos cada vez más distantes y desconfiados de las instituciones, incluyendo los propios medios. Medios y dirigentes dialogan con un ciudadano que se comporta como detective que descifra signos, pequeños gestos, palabras clave, escenas de la vida privada y que con esos elementos mezclados con sus creencias, saberes y prejuicios funda sus convicciones. Este modo de operar de los ciudadanos, esta forma de decodificar los discursos, produce como resultado un espacio público que ha ganado en complejidad, pliegues y espesor, que no termina ni de desarticular las escenas clásicas de la modernidad, la calle, la plaza, la movilización,
ni de entronizar a las pantallas como el único vínculo que el ciudadano mantiene con la politice. Se trata de un espacio público en conflicto, es decir, politizado. El poder de los medios descansa también, como todo poder, sobre un terreno sembrado de mitos y simplificaciones. Por ejemplo, la teoría según la cual Francisco de Narváez habría ganado las elecciones legislativas de 2009 gracias a su actuación en el programa de Marcelo Tinelli, además de ser falsa, esconde una serie de fenómenos políticos: el conflicto por la resolución 125, la disputa de sentido que se construye en los medios, el rol de los actores políticos y factores de poder en la arquitectura del clima de opinión que envolvió las elecciones, la incapacidad del gobierno de construir un sentido claro sobre este conflicto, entre otros elementos. En fin, el alicate no fue la causa del triunfo electoral, sino un eslogan que luego sería invocado por quienes proyectan la imagen de votantes que se comportan de manera infantil ante estímulos audiovisuales. En los últimos tiempos hemos visto cómo la realidad, tanto de Argentina como de otros países de América Latina, desmentía una ley no escrita. Los gobiernos conseguían el apoyo de las mayorías ciudadanas pese a estar abiertamente enfrentados con los principales medios de comunicación. Esas dos circunstancias se consideraban incompatibles bajo la idea de que la popularidad solo era posible a través de una cooperación con los constructores de realidad, los grandes medios nacionales y regionales. En el nuevo contexto, la política y los medios entran en tensión porque responden a lógicas distintas pero persiguen objetivos similares. Ambos disputan un bien escaso: el poder. Por ello, se utilizan, negocian, pelean pero nunca se reemplazan entre sí. Del pesimismo al optimismo. Así como la irrupción de la televisión había provocado un excesivo pesimismo con relación a la calidad de la democracia, la aparición de las nuevas tecnologías provoca un excesivo optimismo a partir de la idea de que estaríamos ingresando en un mundo transparente, horizontal y lúdico. Un mundo donde el ciudadano adquiere la indemostrada capacidad de ser coproductor de la realidad mediatizada, por el solo hecho de poseer una cuenta en Facebook o Twitter. Pero hay que cuestionar ambas cosas. Tanto aquel pesimismo de los años 80 y 90 frente a la capacidad de los medios audiovisuales de desmontar el interés de los ciudadanos por la política como lepratorio sobre el poder de las nuevas tecnologías, para transformar la realidad y acercarnos al paraíso. En efecto, pese a las estrategias desplegadas por los medios concentrados para desalentar a participación política, la escena pública se ha repolitizado y la participación, sobre todo de los jóvenes, no ha dejado de crecer. Late un nuevo entusiasmo en las democracias latinoamericanas a contramano de las predicciones apocalípticas sobre el declive de la vida pública. Pero también hay que someter a la crítica y relativizar el poder de las redes sociales que pretende hacernos creer que con ellas se come, se educa o se cura. No se puede desconocer el poder de los medios y su adaptación a los nuevos soportes, así como tampoco es posible subestimar la capacidad de la política para renovarse y refrescar sus modalidades de expresión. El nexo entre ambas cosas tiene una relación directa con la forma de sociedad que habitamos. Vivimos tiempos intensos, donde la sociedad ha desplegado un creativo y diverso repertorio de acción colectiva y ha sabido encontrar sus caminos para sostener sus creencias y sus sueños. Se trata de una sociedad efervescente y atenta, tan inquieta como desconfiada, que obliga a relativizar la tesis de una ciudadanía recluida sobre la esfera privada despojada de cualquier tipo de pulsión política. La política es entonces ese territorio que se despliega y se retrae al ritmo de los liderazgos y de los grupos sociales, un territorio donde, por supuesto, operan los medios y las grandes corporaciones del capitalismo, pero donde la lucha nunca está resuelta de antemano. La política relega las pasiones y recarga el espacio público, pero siempre estará en tensión con las fuerzas que la desvían de la búsqueda del bien común y nos convocan a defender el interés privado. Así se teje la historia, toda historia, también la nuestra. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada.